conocí la droga. Eh, Consumí marihuana alrededor de 10 años, ¿sí? Y hoy no solo no consumo, sino que odio la droga. O sea, no sé si estará bien decir que la odio, pero mentira, no, la odio. O sea, detesto la droga porque yo mismo tuve que sufrir la consecuencia de todo lo que hizo la droga en mí. Cogí mi morral y me lo apreté y dije, me voy a tirar. Ya no soportaba más, José, ya no aguantaba más. Ya las deudas, las llamadas, las situaciones en mi casa, todo eso me tenía totalmente agobiado y aplastado, José. Pero cuando pensé en eso, inmediatamente apreté el denario que tenía en la mano y lo miré y recordé las primeras palabras que te dije ahorita. Acuérdese aquí de lo que pidió y a quién se lo pidió. Inmediatamente en mi corazón entró otra vez esa. Yo dije, no, yo tengo unos hijos, tengo una esposa, yo no puedo hacer esto. Aquí en el cielo brillante, consuelo en nuestro dolor, con tu ternura constante, nos llevas al Redentor. Apologética mariana, de la reina somos voz, fe y razón llenan el alma, y rosario hermano por Dios. A quien Dios quiere muy santo, lo hace Mariano también. De la Virgen nuestra guía, nace un sí que siempre amén. A quien Dios quiere hacer muy santo, devoto lo hace también. De la Virgen nuestra madre, estrella del alba, amén. Amén, 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 amén. Muy, pero muy buenas noches, familia de Apologética Mariana, ¿cómo están? Estamos aquí por la gracia de Dios para un nuevo programa, un maravilloso programa que el Señor y la Santísima Virgen María y San Carlos Acutis nos han querido regalar. Aquí tenemos a un invitado muy especial. Yo quiero pedirles, a ver si ustedes recuerdan, hace un tiempo, tal vez unas semanas atrás, grabamos y presentamos un testimonio muy lindo de Jorgito, donde Jorgito nos contó algunas cosas muy lindas. ¿Recuerdan esto? Testimonio, un muchacho que era vicioso por acá en el barrio, se me acercó y me dijo, yo quiero cambiar porque me dijeron que vos cambiás, ¿cómo hiciste? Y yo, vaya el miércoles a un grupo de oración que hacemos en mi casa, vaya. Y resumiendo pues todo, él fue, y en ese momento mi hermana hizo una oración de renuncia. Y él dijo, María, no sé quién es usted, pero desde hoy quiero dejar de fumar marihuana. Perdone ahí si de pronto fuerte la expresión del vicio. Y a partir de ese momento dejó el vicio. Hoy es el esposo de mi hermana y un gran predicador que tenemos él. Un viaje inicia en mi corazón, paso a paso hacia la redención. Las luces guían hacia el destino, un camino lleno de fe y sentido. Mi autopista a Roma va, con historias que iluminan más, testimonios de amor y de verdad, un sendero hacia la eternidad. Ven conmigo y escúchalos hablar. En su andar encontramos paz. Mi autopista a Roma está abierta para todos sin mirar atrás.
Y aquí estamos con Ricardo, o como ya estamos con confianza, con Richard. ¿Qué hubo, Richard? ¿Cómo estás, hermano? Qué gustazo tenerte aquí en este canal Apologética Mariana. ¿Cómo vamos? Buenas noches, mi hermano. No, el placer es mío. La gloria y la honra siempre para Dios. Muchas gracias por la invitación. Venimos con toda la gracia del Señor a compartir un poquito de lo que Él puede hacer en la vida de cualquier ser humano que disponga para que se disponga para Él. Y bueno, eh, nuevamente gracias por invitarme y bueno, que esto sea de bendición y gracia para todo el que lo escuche. Amén, mi hermano, así será. ¿Qué te parece si iniciamos con una oración? ¿Nos regalas una oración? Claro que sí, con todo el amor del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven, Señor, a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento de oración. Sé tú quien asista todo lo que vamos a hablar aquí, que sean tus palabras, que te escuchen a ti, Señor. Eclíxame, que te vean a ti, que no me vean a mí, miserable pecador, pero que por tu gracia y tu misericordia tengo la oportunidad de hablar de ti, de compartir mi experiencia contigo. Entonces, sé tú, Señor, el que obre en cada corazón, en cada alma, en cada oído, en cada mente que te escuche hoy, Señor. Te pedimos que selles con tu sangre preciosa los equipos, el internet, todo este rato de oración, la familia de mi hermano, este lugar donde estamos hoy compartiendo esta experiencia, y que tu Santísima Madre, la Santísima Virgen María, nuestra reina, la reina de nuestros corazones, esté con nosotros en este momento y toque ese corazón, el corazón más duro que sea tocado por la mamá. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en Como un era en el principio y principio, siempre, por por los los siglos de siglos de los los siglos. siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, muchísimas gracias por tan linda oración. Y para conocer un poquito de tu vida, lo que el Señor ha hecho en tu vida, Richard, lo que la Santísima Virgen María también ha hecho en tu vida, cuéntanos quién es Richard, a qué se dedica, cómo fue su niñez, cómo fue su infancia. Queremos conocerte. Bueno, mi nombre es Ricardo Muñoz, tengo 39 años, soy felizmente casado, mi esposa se llama Natalie Rodríguez, hermana de Jorgito, Jorgito es mi cuñado, tenemos 4 hijos muy hermosos, los queremos mucho, son la alegría del hogar. Ahorita ya cuento la historia de los 4 hijos, de por qué 4 hijos. Tengo una niña mayor de 16 años, tengo una de 5, uno de 4 y una de 2. Y bueno, gracias a Dios tengo una excelente familia, una muy linda familia, inmerecedor de ella también, porque nunca en mis planes, en mi corazón, pensé tener una familia grande como la que tengo y bueno, el Señor me la ha regalado. Eh, para contar pues mi historia, no, mi niñez fue muy tranquila, la verdad. Soy el segundo de 4 hermanos, somos 2 mujeres y 2 hombres. Eh, Todos pues tuvimos una niñez muy, muy bonita, donde muy inocente también, porque pues siempre estuvimos acompañados de nuestros padres y los abuelos y la familia. Tengo una familia que siempre fue muy unida, gracias a Dios, ¿sí? Y bueno, y católicos pues de tradición también. Nací en una familia católica, me crié en una familia católica y bueno, fui creciendo, me gustó el deporte desde niño me ha gustado el fútbol, siempre lo he practicado, hasta ahora ya pues he entrado en años, juego fútbol y, y bueno, hasta ahí todo perfecto, hasta ahí todo perfecto. Luego pues eh, mi papá deja a mi mamá,
¿sí? Mi papá a la edad yo tenía alrededor de 14, 15 años y, y mi papá abandona a mi mamá. Entonces empezamos con muchas dificultades en mi hogar, mucha falta de muchas cosas. Primero la presencia del papá, pues que eso lo entiende uno pues ya ahora conocedor de muchas cosas y la experiencia de la vida de la vida de fe te hace entender también la importancia de un padre presente en el hogar, ¿cierto? Y entonces, pues mi papá nos abandona y quedamos solos con mi mamá. Mi mamá nunca había trabajado, mi mamá le tocó empezar a trabajar, pasamos dificultades, muchas dificultades, muchos momentos incómodos. Cuando mi papá se va, mis hermanitos menores, teníamos una niña y el niño, pues que estaban muy pequeños todavía, ¿cierto? Estaban muy pequeños todavía, entonces era aún más difícil la situación, ¿cierto? En fin, yo pues pasados los días me tocó empezar a buscar trabajo, empecé a trabajar muy joven también, mi hermana mayor también empezó a trabajar joven, empezamos a trabajar muy jóvenes porque ya la necesidad pues eh, era agobiante, ¿cierto? Vendimos empanadas, yo cargué escombros, pinté casas y bueno, en fin, una serie de cosas, frustrados también, muchos sueños frustrados también porque siempre hubo una ilusión de ser futbolista, donde pues no se pudo seguir, mi papá era el apoyo mío para eso y aunque mi mamá quería apoyarme también, pues nunca tuvimos la posibilidad pues de ir a entrenamiento ni nada, nos tocó renunciar a todos esos también y bueno, Richard, ya cuando uno es joven Daniel y, y empieza a tener dinero, empieza a conocer y a explorar otras cosas, ¿cierto? Y entonces por ahí pues empezó la fiesta, empieza uno a conocer gente y empieza uno a frecuentar discotecas, cuando usted sabe que la juventud de nosotros, la juventud mía fue así, esa adolescencia fue de discotecas, pues eso era lo que uno veía en la calle y lo que uno aprendió a hacer, ¿cierto? La discoteca, la fiesta, ¿sí? Nunca fui pues un muchacho como malo, como de cosas pues así peligrosas, ¿no? Pero, pero en ese mundo conocí la droga, José, conocí la droga, eh, consumí marihuana alrededor de 10 años, ¿sí? Como te decía al principio, yo nunca pensé en casarme, en tener una familia, eso no pasaba por mi mente, no, la vida, cuando uno es drogadito, José, la perspectiva de vida cambia mucho porque sino en tu droga y en gastarte lo que te ganas. No, ¿para qué vamos a guardar? Las tradicionales frases mundanas que hoy conocemos que es así, para que usted va a guardar si se muere y nada se lleva, eh, hay que gozar la vida porque se acaba rápido, ¿cierto? Y entonces vive uno con ese pensamiento y dentro de la droga hay muchas cosas, hay lujuria, hay infidelidades, hay demasiadas cosas que uno vive y, y bueno, 10 años estuve ahí, 10 años estuve ahí bueno, ahí consumiendo te todos quería los días, preguntar algo. Ahí te claro, quería preguntar, cuando tu papá te abandona, tú tenías 14, 15 años, sí. ¿cierto? Ahí, ¿cuándo, o mejor, a qué edad caíste en eso de las drogas? Tenía yo alrededor de 17, iba ya para 18, para la mayoría de edad, iba ya para 18 18. años. Mucho tiempo me 18 negué, años. mucho tiempo me negué también porque pues uno conocía personas que lo hacían, pero nunca uno compartía eso con ellos. Mucho tiempo dije que no, te lo tengo que decir, mucho tiempo dije que no, hasta que ya un día, no.
no me importó y lo hice y me gustó y lo seguí haciendo. Estaba entrando yo a la mayoría de edad y de ahí 10 años corridos, 10 años eh, todos los días con más consumo, porque uno al principio, bueno, la droga te empieza a quitar cosas también. Una de las primeras cosas que te quita la droga es ese sentido de que nadie te vea, ¿sí? Vos al principio lo ocultás, tratás de ocultarlo totalmente, el sentido de la vergüenza se llama eso. Vos lo ocultás totalmente, yo andaba con loción, con antibacterial, con un poco de cosas para que nadie se diera cuenta de que yo consumía droga. Y al final, pues y al pasar los días, ya no te importaba, ya, ya no te importaba, ya qué importa que te vean, ya que todo el mundo sepa, ¿cierto? Porque ya eso, la droga te quita eso, ¿cierto? Después hay un momento muy difícil en este periodo de drogadicción y es cuando mi mamá se entera. Mi mamá me encuentra en el cuarto, en la habitación de la casa, una pipa con una bolsita pues de marihuana, ¿cierto? Más adelante volveré pues a esta escena, pero mi mamá se da cuenta, me pregunta que de qué se trata eso, yo le invento pues una historia, le digo que es de un amigo, que yo se la guardé y que para que a él no lo pillaran y bueno, pero obviamente pues yo supe que mi mamá pues no me dijo nada, pero supe totalmente que no me creyó nada de lo que le dije. Ese día fue muy duro porque todo el día me la pasé pensando en que mi mamá me pilló y, y así pues uno sea el drogadicto, uno dice, le estoy haciendo daño a mi mamá, ¿cierto? Pero la, Claro. mi- la misma situación de drogas te lo hace olvidar rápidamente y bueno, y lo que yo pensé después de eso fue, ya mi mamá se dio cuenta, ya que hijo de madre, ya que se dé cuenta todo el mundo, ya mi mamá sabe, ¿cierto? Entonces menos que ya me importaba ya que alguien lo supiera. Entonces así fue, me Richard, sumergí. y en ese, eso te iba a preguntar, en ese mundo de las drogas, empezaste con la marihuana, como bien lo comentaste, y ya pues tu mamá se dio cuenta, digamos, en ese caminar, ¿intentaste en algún momento querer salir o dijiste simplemente, no, yo sigo acá en este mundo? Eh, yo intenté salir después, al tiempo, ya cuando llevaba 6, 7, 8 años de estar consumiendo, ¿sí? Al principio no, al principio disfrutaba, la verdad es que eh, esto no lo cuento, tengo que aclarar, no lo cuento pues por halagarme o por no, yo conozco hoy en día no solo no consumo, sino que ya van pasando mucho tiempo, pues ya van 10 años después, ya voy a cumplir 10 años después de dejar de consumir. Y, y hoy no solo no consumo, sino que odio la droga. O sea, no sé si estará bien decir que la odio, pero mentira, no, la odio. O sea, detesto la droga porque yo mismo tuve que sufrir la consecuencia de todo lo que hizo la droga en mí. ¿Sí me entiendes? Y cuando vos sufrís eso, no te puede gustar otra vez. Eso, eso es algo que tiene que ser real y bueno, muchas veces después del tiempo sí intenté dejarla, pero no duraba más de 15 días, más de un mes sin consumir. Pues eso es imposible. Vos necesitas una ayuda grande para poder salir de eso y ya vamos a hablar de la ayuda grande. Claro, claro. Antes de Y entrar, Richard, antes de entrar de esa ayuda grande, preguntarte, esos años que tú estabas sumergido en ese mundo de la droga, donde pues, como nos cuentas, cada vez era como el vacío cada vez se hacía mayor, se hacía más grande, se hacía más grande. Parecía que no había salida. ¿Quién era Dios para Richard? ¿Pensabas en Dios? Nos dices que en tu infancia pues venías de una familia católica, por tradición, si bien es cierto, pero pensabas en Dios, pensabas en la Virgen, tal vez ibas a Eucaristía.
orabas. Cuéntanos un poquito sobre esa parte, o no existía, no sé. Mira, José, no, pues Dios siempre, yo siempre supe que Dios existía. Mi mamá, mis abuelos, mis tíos, todos me lo hicieron saber desde muy pequeños. Yo los veía en ocasiones orar, ellos iban a Eucaristía, mis abuelos más que todo iban a Eucaristía, la veían cuando no podían ir. Entonces, para mí Dios siempre existía, pero Dios era el Dios bombero, el Dios abstracto. ¿Sí? Fuera de eso, otra parte es que yo soy cofra de mi parroquia, yo soy cofra para contextualizar, los cofrades son los que llevan las imágenes en Semana Santa, ¿cierto? Y toda la vida yo tengo, en mi familia hay una tradición muy bonita de eso, y yo así, pues, incluso siendo drogadicto, esa semana me guardaba, pues y la Semana Santa la compartía en la iglesia con la familia, llevando las imágenes y todo eso. Entonces Dios no es que fuera muy lejano, pero para mí Dios era ese ser supremo que estaba por allá arriba y que me escuchaba cada vez que yo iba con un problema a decirle que estoy en esto y que me ayudara a salir. ¿Sí me entienden? Pero no era que yo mantuviera rezando y que yo le orara a Dios y que no tenía en mi vida ningún, ningún proyecto con Dios, ¿sí? Es más, te lo puedo decir, no era importante sino cuando lo necesitaba. Ese era Dios, ¿cierto? Y ya pues, uno puede, gracias a Dios, si Dios quiere, mi Dios le pague, que fue lo que a uno le enseñaron, pero realmente Dios en la vida mía no había un proyecto con él, no tenía el sentido que tiene ahora, ¿cierto? No. Entonces, no era que no creyera, pero tampoco lo hacía partícipe de las cosas mías. Mi vida era la droga, el fútbol, las mujeres, la fiesta, y listo, no existía nada más. Ya, lo que pasará ahí y bueno, para agregar otra cosita, dentro de la vida de la marihuana, pues dentro de fumar marihuana, la vida del consumo, también se presentaban cuando uno iba a una discoteca, fiesta, obviamente aparecían más drogas, ¿cierto? Aparecían más drogas, aparecía la cocaína, cuando eso existía algo que se llamaba el popper, no sé, los ácidos también, habían muchas cosas que a la larga uno también terminaba consumiendo por, 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 por el estado pues de la fiesta, porque la situación se presentaba. Entonces ahí es donde yo digo que cada vez la cosa se hacía, uno se sumerge cada vez más y se va sumergiendo sin darse cuenta porque vos crees que pasas bueno, ¿cierto? Eso te hace sentir, eso te hace sentir agradable y todo eso. Entonces vos te vas sumergiendo sin darte cuenta en un abismo muy profundo que hay veces cuando miras para arriba otra vez, ya está muy lejos la salida, está demasiado lejos la salida, ya no sabes cómo salir, entonces preferís quedarte ahí. Claro, porque caes en un mundo, Richard, donde al principio crees que lo puedes manejar y luego se hace insostenible. Al principio crees, no, va a ser un ratito y bueno, pasan años, años y entiendo que cada vez como que el cuerpo te va exigiendo un poco más y un poco más y un poco más. Richard, Así es. la relación con tu mamá en ese tiempo, cuando estabas sumergido en ese tema de las drogas, ¿cómo fue? ¿Tu mamá qué te decía? ¿Sufría un poco? ¿Cómo era tu vida en esos momentos o tu relación con tu mamá? No, con mi mamá la relación siempre fue buena. Yo digo que quizás mi mamá llegó en un momento en el que se resignó. Lo que sí te puedo decir es que mi mamá oraba por mí. Eso sí lo tengo yo claro porque en una experiencia pues después supe todas las oraciones que mi mamá hacía. Y fuera de eso, cuando yo salía, mi mamá, yo sabía que mi mamá no se dormía hasta que yo llegara a la casa porque pues donde está la droga está el peligro, José. Eso es algo, ¿sí me entendés? Y así yo no fuera un muchacho de combos y de cosas raras, pues estaba donde estaba la droga y eso siempre va a ser peligroso. Y una mamá sí que siente eso, una mamá sí que siente eso.
Mi mamá incluso me decía, mi hijo, vea, yo lo amo con todo mi corazón, pero si a usted vienen a buscarlo aquí porque algo malo hizo, yo lo tengo que entregar, ¿sí? Y eso fue una frase que a mí me marcó mucho, que yo incluso en ese momento decía, mi mamá, ¿cómo es? Mi mamá, ¿cómo me va a decir eso? Sí, en vez de apoyarme, ¿cierto? Porque uno cree que uno es el bueno, es que la droga produce muchas cosas. Hablar de eso es un tema infinito, pero, pero uno cree que como uno no es una persona mala, lo está haciendo bien, ¿sí? Pero en términos generales, José, la relación con mi mamá siempre fue buena. Mi mamá es una mujer excelente, es una mujer berraca, es una mujer echada para adelante, supo salir adelante con 4 hijos, que no es fácil, sola, porque cuando mi papá se fue, ella quedó totalmente sola con nosotros. Obviamente, pues, a ella, la familia la ayudó mucho, pues, pero el término de soledad es que ella era con nosotros siempre, ¿cierto? Siempre con nosotros, velando por nosotros, tratando con nosotros. Uno de joven y de adolescente es complicado, desobediente, y ella tenía 4 al cargo con la misma razón: mande a estudiar allí, haga comida para 4, el uniforme, los zapatos, era una cosa impresionante. Yo hoy que soy papá, yo digo, mi mamá era una berraca, porque es que sin mi esposa yo no soy capaz de criar mis hijos, ¿sí me entiende? Claro. Y mi mamá es solita, bendito sea, y entonces, y ya después de que yo entro en la droga, mucho más difícil, porque, porque te voy a contar algo, mi mamá me demandó un día, ¿sí? Porque yo ¿Cómo va a llegué, ser? eh, te voy a contar esa historia porque yo llegué con una matica de marihuana a la casa, ¿cierto? Para sembrarla en el patiecito de allá de la casa. Y mi mamá me dice, no, pero ¿cómo se te ocurre traer una mata aquí? ¿No ves que aquí están tus hermanos, todos chiquitos, mi hermanito y mi hermanita estaban chiquitos? ¿Cómo vas a traer eso acá? Y yo le digo a mi mamá, normal, es una matica, tal. Mi mamá me demanda por poner en riesgo la convivencia con mis hermanos. Yo voy a una comisaría de familia y me toca una charla con una abogada y todo, ya está alegando con la abogada, pero ¿Cómo va a mi ser? mamá lo hacía todo por el bien de la familia, ¿cierto? Claro. Y entonces imagínate esas situaciones ya solas. Yo por eso digo, mi mamá es una berraca, mi mamá es una berraca, bendito sea el Señor. Y, Bendito Dios. pero como te digo, José, mi mamá siempre cuando tenía la oportunidad me hablaba, me escuchaba, me decía, mi hijo, vea tal cosa, mi hijo, vea tal otra. Nunca me faltó con nada a pesar de, ¿sí? Porque ella fácilmente me podía haber empacado la ropa y decirme, "Ah, yo aquí no lo tengo con su droga, vaya y consuma su droga a la calle, cuando, ¿sí me entiende? Pero mi mamá no, mi mamá Lo que es el amor me de una sostuvo, mamá. claro, mi mamá me sostuvo hasta que ya el Señor hizo su obra. Bendito Dios. Es que recuerdo, ahora se me viene a la mente Santa Mónica con San Agustín. Sí, Lo que oró Santa Mónica, impresionante. Y 30 años también, solamente. todo nada más 30 añitos. Y también lo que la Virgen María nos ama, ¿cierto? Ya, a No, pesar que impresionante. aquí, mira, este video seguramente lo están viendo muchos hermanos separados, muchos protestantes que por ahí nos comentan que somos idólatras, etcétera, etcétera. Pero vean, incluso a esos hermanos apartados del depósito de la fe, la Virgen María los espera con amor para abrazarlos, para amarlos y para entregarle todo su corazón. Y así, Amén. ese es el amor de una mamá. Y bueno, Richard, te hago una pregunta y bueno, si me la quieres, si la puedes responder. ¿En qué momento sientes que tocaste fondo cuando estabas en esa oscuridad? Mira, yo me fui a vivir con una muchacha, estuve viviendo con ella en unión libre 2 años, ¿cierto? Ella obviamente sabía pues de mi droga, pues, y bueno, y entonces esa relación a lo último fue muy complicada, fue más bien difícil. Fuera de eso, la droga que consumía ya no me hacía el mismo efecto, ¿sí? Yo tenía que consumir mucha droga
en una noche para estar bien, hasta que yo me sintiera como le gusta a un drogadicto sentirse con su droga. Yo tenía que hacerlo, ¿cierto? Entonces yo todas las noches salía a trabajar, me bañaba y salía a consumir hasta que ya me sintiera pues trabado, como se dice vulgarmente, y entrar otra vez a la casa. Cierto, para el drogadicto ese momento, José, es muy difícil, porque es un momento en el que o vos decidís dejar de consumir o empezás a consumir una droga más fuerte que te haga sentir ese efecto que te hacía sentir esta al principio cuando la empezaste a consumir, ¿cierto? Fuera de eso, la mala relación, pues la relación estaba un poquito dañada, yo tenía muchas cosas en la cabeza y yo empecé a sentir que yo necesitaba algo, ¿sí? Yo necesitaba algo, yo empecé a sentir que quería dejar de consumir, pero no era capaz, ¿cierto? Y necesitaba en mi vida necesitaba otra cosa, necesitaba otro camino, yo empecé a sentir muchas cosas, ¿sí? Fuera cual fuera, no estoy hablando todavía de lo que me pasó, pero fuera cual fuera el camino, necesitaba otro, porque ya estaba desesperado eh, con la droga, con mi relación que no era buena, tenía muchas cosas en la cabeza y bueno, es esa inquietud que siempre está en el corazón del hombre, esa inquietud que yo creo que todos los seres humanos sentimos de que algo nos hace falta. Y empecé a buscar caminos y empecé a preguntar, empecé a averiguar, ¿cierto? Tenía mucho miedo de, de quizás caer en la calle, de quizás pues llegar a una vida más dura, porque lo entendía así, yo no estaba tan lejos, aunque no era capaz de dejar de consumir, no estaba tan lejos de pensar que si consumía otra cosa era peor, ¿cierto? Pero no sabía qué hacer, no tenía yo la salida, no encontraba mi camino y bueno, empecé a buscar, empecé a buscar y me empezaron a hablar de Jorgito, me empezaron a hablar de Jorgito y yo a Jorgito lo conocía del barrio, pues nosotros hemos ido de este barrio todo el tiempo, la América, Barrio Cristóbal de acá de Medellín, y, y yo a Jorgito lo conocía, a él lo conocen mucho como Toto, no sé si él te contó que le decían Toto, y todo el mundo me decía, habla con Toto, mucha gente me decía, habla con Toto, y yo decía, pero Toto es más loco que yo, ¿sí? Toto es más loco que yo qué voy a hablar con él, yo qué voy yo para qué voy a hablar con él, ¿cierto? Pero, ¿qué te Una, decían de Jorgito? Que había cambiado? ¿Qué te decían? no, al principio me decían, no, habla con él, habla con él, habla con él, pero nadie me decía nada más, ¿cierto? Hasta que una persona que lo conocía más, me dijo, no, habla con él, que él está en un proceso lo más de bonito. No me dijo pues de qué se trataba, habla con él, que él te puede ayudar. Resulta que Toto y yo jugábamos en el mismo equipo de fútbol en el torneo del barrio, en ese entonces. En ese entonces jugábamos en el mismo equipo de fútbol del barrio y después de un partido me senté a hablar con él. Voy a dejar hasta aquí. Hay otra pregunta que me quieras hacer antes o continúo. No, dale, dale, dale. Estoy interesadísimo en lo que viene. Bueno, le pido pues al Señor que nos asista en este momento. Yo siempre que cuento esta parte me emociono mucho y lo que más le pido al Señor es es que la gente que lo escuche pues sepa y entienda que este es el camino, ¿cierto? Yo me siento con Jorgito y Jorge me escucha, tengo la oportunidad de desahogarme de todo lo que tenía adentro, ¿cierto? Y Jorgito sin decirme nada me escucha. Hablamos, yo no sé, hablamos por ahí 2 horas, casi 3 horas, él y yo, ¿sí? Pero las primeras palabras que Jorge me dice son, eh, Richard, la Virgencita te está llamando. Así tal cual me lo dijo. Si usted quiere que yo le diga la verdad, lo primero que yo pienso es, este man se enloqueció, ¿cierto?
Eso fue lo primero que yo pienso, como que la Virgencita me está llamando, este man está loco, ¿qué me querrá decir? ¿Con qué me irá a salir? ¿Cierto? Pero él me empieza a hablar de Dios y de su experiencia y de todo eso. Y me invita al rosario, él me dice, estoy haciendo un rosario, después de 3 horas de haber hablado, me dice, estoy haciendo un rosario en mi casa, me estoy reuniendo con unas personitas a hacer el rosario, por si quieres ir, son los miércoles, ¿para qué va, cierto? Yo le digo, bueno, sí, hágale, pero obviamente pues no, te lo estoy contando así, no con la seguridad de que iba a ir, ni con las ganas de ir, no tenía nada, yo decía, no, este más enloqueció, güey. Pero yo me fui de ahí con las primeras palabras que él me dijo, retumbando en mi corazón, la Virgencita lo está llamando. Siempre, desde ese domingo, eso fue un domingo en la tarde, y yo me levanté al lunes pensando en esas palabras. La Virgencita lo está llamando. ¿Sí? La Virgencita te está llamando. Martes, lo mismo. Llegó el miércoles, día del Rosario, y, y yo dije, voy a ir a rezar el Rosario. Nunca había rezado el Rosario, José, en la vida, pero quise ir y en la mitad del camino me llamaron, me distraje y no fui. Ese miércoles no fui, me fui a hacer otras cosas, pero yo seguía pensando en eso. A mí no se me salían esas palabras de la mente y del corazón, José. Todo el tiempo era la Virgencita te está llamando, la Virgencita te está llamando. Y llegó el otro miércoles y yo dije, voy a ir a ese rosario. Por encima de lo que sea, voy a ir, ¿cierto? Ese miércoles entonces yo digo, muy hipócritamente digo, no, voy a consumir por la mañana y por la tarde no, porque voy a ir a rezar, tampoco pues tan conchudo de ir drogado a hacer una oración. Yo no sabía de qué se trataba, yo sabía que hacían el rosario, ¿cierto? Y ese miércoles, pues, la gracia de Dios actuó ahí, José, y pude llegar al rosario. Cuando llego a la casa de Jorge, me reciben muy bien. Sí, desde ahí ya uno empieza a experimentar algo que nunca ha experimentado. Me reciben con un buenas noches, con un abrazo, mano, sentate, tal, sentate aquí, acomódate aquí, enseguida empezamos, ¿cierto? Eh, Me entregan una camándula, yo no sabía cómo se contaba con la camándula y la mamá de Jorge, que soy mi suegra, me enseña y me dice cómo se cuenta con la camándula y bueno, o sea, algo que a mí me aterraba era hablar en público. Yo sufría de un pánico escénico, la cosa más impresionante, y ese día pues sale Natalie, que soy mi esposa, la hermanita de Jorge, y, y dice que vamos a hacer las peticiones del rosario. Dice que el que quiera la puede hacer en voz alta y yo con ese miedo de hablar, yo le dije, no, yo mejor la hago para mí, ¿cierto? Y bueno, José, mi petición ese día fue tal cual estas palabras, que siempre que cuento esto las digo tal cual porque marcan mucho de verdad. Y yo digo, María, yo no la conozco, yo no sé quién es usted, pero me dijeron que usted me podía ayudar. Yo quiero dejar de consumir droga. Tal cual esas palabras. E hicimos el rosario, rezamos el rosario. A lo último hicieron una charlita, pues explicaron algo de la palabra y bueno, se hizo un conversatorio muy bueno. Y me fui para mi casa, José. Me fui para mi casa tranquilo. Sentí una paz impresionante. Usted no se imagina yo cómo salí de ese lugar. Salí fresco, salí renovado, ¿cierto? Me fui para mi casa, me bañé y me acosté a dormir. Eh, Al otro día me levanto, esta parte pues eh, te tengo que decir es un poquito sobrenatural, algo que nosotros entendemos, yo sé que vos me vas a entender y mucha gente que vea esto lo va a entender, otra parte quizás no.
pero son las cosas que pasan cuando Dios quiere actuar en alguien. Yo me levanto con un pálpito en el corazón, José, impresionante. Me levanté con el corazón acelerado al 200%. Yo sentía que me iba a dar un paro cardíaco, me asusté mucho, me levanté temprano, me bañé. Bueno, yo a mi trabajo entraba a las 9 de la mañana en ese entonces, ¿cierto? Pero yo siempre me levantaba más temprano para poder salir, consumir y llegar al trabajo, ¿cierto? Y me levanté igual de temprano ese día, pero me levanté con el corazón acelerado al 200% y me metí al baño muy asustado me metí al baño porque pensé que me iba a pasar algo. Me organicé y me fui. Yo manejaba pues el carro de la empresa que me lo prestaban para ir a la casa y volver al trabajo. Y me senté en el carro, José, me senté en el carro asustadísimo. No sabía qué me estaba pasando, no era capaz ni siquiera de encender el carro. Cuando escuché una voz muy bonita que me dijo, recuerde lo que pidió y a quién se lo pidió. Fueron las palabras que escuché e inmediatamente yo en el carro mantenía droga, ¿cierto? Y la saqué, la tiré por una alcantarilla, me devolví hacia mi casa, saqué la droga que había en la casa, la boté por el inodoro y me fui, encendí el carro y me fui a trabajar, me fui para el trabajo. Y, y José, lloré por ahí una hora en el carro sentado, con un llanto impresionante que no podía controlar, ¿sí? La voz que me habló fue una cosa que vos no te imaginas, la dulzura. No te puedo decir que fue la Virgen, que fue Dios, que no te puedo decir eso, pero José, fue el momento que marca mi vida, que parte mi historia, porque desde ese momento hasta hoy, José, la droga quedó totalmente eliminada de mi vida. Yo no fui a un centro de rehabilitación, yo no fui de los que dije de a poquitos o de los que consumí un día y al otro no nada. Totalmente erradicada la droga, al punto de que yo boté todo lo que tenía, lo boté, lo eliminé y, y bueno, la gloria y la honra pues sean para Dios siempre, porque hoy en día puedo decir que ya van 10 años en los cuales la droga nunca volvió a ser parte de mí y desde ese momento, solo con un rosario, yo siempre digo, solo un rosario. No lo hice con fe porque yo no sabía qué era la fe, ¿sí? Pero lo hice con mucho respeto ese día, respeté mucho ese momento de oración y realmente tenía muchas ganas de dejar de consumir, no sabía cómo hacerlo, pero en ese momento fue así y así pasó. Y esas palabras, pues obviamente eh, ya son el culmen y desde ahí, José, empiezo otro camino, ¿sí? Desde ahí ya yo le digo al Señor, en mi ignorancia también le digo al Señor, Señor, eh, me enseña lo que está pasando, me lo explica o me deja como estoy, porque yo no entendía nada de lo que estaba pasando, ¿cierto? Y bueno, empiezo a frecuentar los rosarios todos los miércoles, empiezo mi camino de conversión ahí, empiezo a frecuentar los rosarios, esos días para mí eran especiales ya. Te tengo que decir también que obviamente nadie te vuelve a llamar al teléfono, ¿sí? Porque inmediatamente vos dejas de compartir o de frecuentar el círculo en el que te mantenías, pues nadie te vuelve a llamar, nadie te vuelve a buscar. Obviamente pasé por el síndrome de abstinencia, que eso es una cosa impresionante, eso no se lo puede desear uno a nadie, porque, porque es muy difícil sentir que tu cuerpo te pide algo y vos tenés que luchar para no dárselo, ¿sí? Yo afortunadamente conocí el rosario, yo afortunadamente me encontré con Dios en ese momento. Hay muchas personas que no lo pueden hacer, que no lo hacen, que no tienen quien se los diga, que no tienen quien se los muestre. Yo tuve la fortuna, yo fui muy afortunado
en encontrarme en ese momento de mi vida con Dios y, y poder vivir ese momento de ese proceso con la oración, ¿sí? Con la oración. Yo era de los que a las 11 de la noche me estaba organizando para salir, ¿sí? Entonces, llegaba un sábado, vos solo, en la casa, y la desesperación inmediatamente empezaba a actuar y bueno, afortunadamente yo cogía mi camándula, me arrodillaba, 50 Ave Marías y listo, ¿cierto? Una lectura bíblica. eh, yo tuve la fortuna, como te digo, soy muy afortunado en haber tenido las personas que tuve al lado en ese momento y que me enseñaron todo esto y bueno, tengo la fortuna también de poder contar esto. El proceso siguió, me dediqué mucho a aprender, ¿sí? Porque, porque ya era el momento, uno entiende que después de que vos lo conoces, lo tenés que contar. Entonces, tenés que aprender también a pedirle al Señor la gracia de poder ir y transmitir eso a las personas, ¿cierto? Porque no te puedes quedar con... Es imposible vos tener tu experiencia con Dios, vos tener un momento de encuentro con Él y no poderlo y no contarlo, eso no pasa. Tenés que decirlo sí o sí y empezamos a ir este proceso, José, que es una cosa hermosa, es una cosa hermosa. Pasó el tiempo, tuve la oportunidad de ir a un retiro espiritual, donde ya en el retiro espiritual sí se te caen todas las vendas, sí absolutamente te desnudas literalmente, el Señor te desnuda la mente, el corazón, todo te lo desnuda, el alma, vos empezás a hacer el alma parte tuya, porque cuando uno está en el mundo uno no tiene en cuenta el alma y cuando ya empezás a tenerla en cuenta ya eso es demasiado bonito y ya en el retiro, mi relación, después del retiro, mi relación que tenía, pues termina. Yo, la muchacha con la que yo vivía era una muchacha que era casada también, eh, separada pues de su esposo, pero era casada. Vos sabes lo que significa eso. Y yo le pedí a la Virgencita en el retiro también que si esa relación era para luchar por él, me permitiera luchar, si no, pues que ella misma terminara todo. Y así fue, todo se fue acabando y se terminó. Empecé mi castidad, empecé mi castidad desde ese momento. Eh, Empecé a frecuentar la Eucaristía. eh, en el retiro pude confesarme y pude comulgar porque tengo una experiencia muy bonita que antes de ir al retiro quise ir pues fui a la Eucaristía, pero quería comulgar. Yo sabía, entendía que yo no podía por mi situación de unión libre y esas cosas, no podía comulgar. Pero un día quise ir a la confesión, fui a confesarme y afortunadamente me encontré con un sacerdote muy bueno y él me dijo, yo no te puedo absolver porque tu condición no me permite, no puedo darte la solución por la condición en la que tú vives. Obviamente yo confesé que vivía en unión libre y fue un momento muy difícil, fue muy doloroso, a mí me dio muy duro porque yo quería comulgar, yo ya sentía ese fuego, ese amor y cuando el sacerdote me dice eso, eh, yo inmediatamente pues me siento mal porque quería recibir a Jesús y no podía. Pero me fui a mi casa y reflexioné sobre eso y dije, esto tiene que cambiar. Yo volví a la casa de mi mamá, a ella le dije que fuéramos novios, pero que ella viviera en su casa y yo en la mía. Eh, ya después llegó el retiro, después del retiro ya la relación termina, empiezo la castidad y vivir la castidad es otro proceso muy, 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 muy bonito, que para todo hombre, para todo joven hoy que me escucha, ser casto le trae mucho bien al alma, mucho bien al hombre, sobre todo que es tan carnal. Y, y bueno, ya Escucha, después, te dime. pregunto algo. Es impresionante, me has dejado aquí secándome algunas cositas que me salen. Eh,
recuerde lo que pidió. Fue tremendo, o sea, tremendo eso que te dijo la Virgen, no hay duda de eso que fue la Virgen. Y tú inicias tu proceso, vas al retiro, eh, y Kelly es que se llama tu esposa. Natalie. Natalie, perdón, Natalie. Natalie es que se llama tu esposa. Eh, ¿Cómo entra ella en este caminar de Richard? ¿En qué momento? Porque bueno, hay 4 hijos que nos tienes que contar un poco. Estamos ansiosos sobre eso. No, cuando yo conozco a Jorge y a su familia, ella tenía otra relación también, que la niña mayor es hija de esa relación, ¿cierto? La niña tenía como 6 7 años cuando yo conocía, pues cuando yo los conocía a ellos, ¿cierto? Pero no, éramos amigos del Rosario, ¿cierto? De la fe, pero no pasaba nada, pues. Ya después de que yo fui al retiro, después, por ahí un año después de que los conocí, yo empecé mi consagración, me consagré y y empezamos a conversar, a compartir mucho más tiempo y, y así, como pasan las cosas de Dios. Ella primero fue un apoyo mío porque era la persona, como te dije al principio, antes, nadie te vuelve a llamar por el teléfono, nadie te vuelve a invitar a nada, ¿cierto? Eh, Vos tenés que empezar a construir dentro de la vida de fe tus amistades de fe, ¿cierto? Y yo estaba pues muy nuevo, mis amistades eran ella y Jorgito, y ella más que todo fue la que me escucha, era la que me escuchaba, con la que conversaba. No, aquí en esto no hay morbo, no hay nada de eso, ¿sí me entiendes? Es algo tan bonito porque es vos poder mirar a una mujer sin ese deseo de carnal, sino simplemente es tu amiga y conversas con ella, es tu amigo, conversas con él, ¿sí me entiendes? Es muy bonito las relaciones cuando uno encuentra gente de fe también. No quiero decir que mis otras amistades fueran malas amistades, no, los quiero mucho, los veo y los abrazo, los apoyo, ¿sí me entiende? Pero obviamente uno tiene que apartarse del círculo porque si no, uno nunca va a poder salir de ahí. Eso es una del consumidor, del drogadicto. Y Natalie se volvió eso, mi amiga, la que me escuchaba y así fuimos empezando y construyendo nuestra relación. Obviamente con mucho discernimiento, pidiéndole mucho a Dios que mostrara si el camino de ella y yo estaba para estar juntos y el Señor siempre mostró eso. El Señor sí lo fue mostrando, lo fue poniendo en el corazón de los dos. Después nos hicimos novios, tuvimos un noviazgo muy bonito en castidad, muy hermoso, con luchas, con... Hay algo, José, que yo siempre aclaro y es que hay veces los que acogemos este camino pensamos que, 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 que la vida no, o sea, pensamos que la humanidad se queda a un lado, ¿cierto? Y, y no, uno con Dios lo que hace es que esas cosas humanas las vive mejor o las vive diferente. Y, y obviamente mi noviazgo con ella, pues sí, teníamos discusiones, nos enojábamos y todo eso, ¿cierto? Eh, pero fue un noviazgo bonito en castidad, donde respetamos nuestros cuerpos, donde obviamente empieza a existir pues el deseo, pero no es un deseo así morboso, sino es un deseo bonito, ¿sí? Y todo eso se trabaja dentro de un noviazgo y a la final pues eh, llega uno más preparado al matrimonio, ¿cierto? Eh, Ella y yo lo hicimos bien, orábamos mucho, íbamos mucho al Santísimo, eh, y le pedíamos mucho al Señor que nos mostrara el camino. Y bueno, por afortunado soy yo de tenerla a ella como esposa, porque ella es una mujer
que es emprendedora, que es, fuera de que es hermosa, porque es una negrita hermosa, eh, es emprendedora, es berraca, ha tenido que luchar mucho conmigo en el matrimonio. Más adelante, si hay tiempo, te cuento un poquito de eso, pero, o sea, mis hijos no pudieron tener mejor mamá, la verdad, te lo puedo decir así, mis hijos no pudieron tener mejor mamá, y yo en mis hijos, cada que los veo es el amor de ella, ¿cierto? Porque si ella no estuviera presente en la vida de mis hijos no fueran lo que son hoy. Entonces, y Mafe, que es la niña grande, obviamente desde el momento en el que yo empiezo una relación con ella, pues acojo a Mafe también, ¿sí? Mafe pues tiene su papá eh, la llama, ella tiene contacto con él, ¿sí? Es una persona a la que yo respeto mucho, es un hombre muy respetuoso también, y, pero Mafe fue la primera hija de nosotros, ¿sí? Porque te lo tengo que decir así, con ella, yo siempre se lo he dicho a ella, yo con ella aprendí a ser papá porque fue la primera hija, la primera niña que tuve en la casa, ¿sí? Cuando ya nos casamos y nos fuimos a vivir todos juntos, ella era la niña mía. Y yo a todo el que me pregunta, yo siempre digo, tengo 4 hijas, porque, porque está Mafe, yo nunca la he excluido y nunca la voy a excluir, así, Qué porque, lindo. claro, eso es algo que uno valora mucho también. Y bueno, esa es la historia de cómo mi esposa y yo estamos acá. Y ella también ha sido un brazo fuerte que me ha mantenido porque como te dije ahorita, ha luchado mucho conmigo y en todos mis errores y en todas mis caídas y mis cosas, mis malas decisiones, muchas cosas que uno vive también, José, porque uno no es divino, uno no se vuelve un ser divino, sino que uno lucha. Esa es la palabra, uno todos los días lucha contra uno mismo principalmente. Y, y, y ella es mi bastión, ella es mi bastión. Yo, Ese como te digo, soporte. no pude haber sido otra, o sea, no pude haber sido tan afortunado, no pude haber tenido una mejor mujer. Esa es la verdad. Una de mis Richard, bendiciones es ella. Richard, y ahorita, digamos, ya cuando ya empiezan a caminar en la fe, los dos se casan, tienen esos 4 hijos maravillosos, una familia muy linda. Digamos, ahora mismo, en este tiempo, ustedes, ¿qué apostolado vienen realizando? ¿Siguen haciendo el rosario los miércoles? Cuéntenos un poquito ahora del nuevo Richard con su familia. Bueno, no, Eso es lo que se llama nacer de nuevo, para los protestantes así que es, están viendo eso. Eso es nacer de nuevo. nacer de nuevo. Literal, no, como te digo, soldados, nosotros tenemos un grupo de oración, se llama Soldados de Cristo. Creo que de pronto Jorge te lo mencionó. Sí, Eh, al principio, pues nosotros hacíamos muchos apostolados porque tiempo estábamos solteros, ¿cierto? Ya después de los matrimonios, Jorge también se casó. Obviamente ya el primer apostolado está en el hogar. Obviamente mi primer apostolado está en el hogar. Te voy a contar un poquito. Yo tuve un bache en mi vida espiritual, en mi vida de fe. Tuve un bache a raíz de una situación económica que tuve, ¿sí? Y, y esto te lo voy a contar porque también sirve para las personas que hoy caminan en la fe, que nunca se crean que todo está resuelto ya, que nunca pensemos que porque hablamos de Dios y respiramos a Dios, entonces ya todo está listo, ¿no? Al contrario, a nosotros es a los que nos toca doblegar los esfuerzos para no volver otra vez a vivir al espíritu del mundo, ¿cierto? Conocemos el mundo como espíritu, ¿cierto? Y, y sabes que ese espíritu del mundo es demasiado fuerte y llama mucho la atención, ¿cierto? Entonces, si uno no está firme y no está fiel,
fácilmente vuelve a caer, así tengas 10 años de haber vivido en la fe, así tengas 20 años, así seas cura, así seas monja, así lo que sea, en cualquier momento ese espíritu te puede sacar de ahí. Yo tuve un bache por una situación que tuve económica y, y no me siento orgulloso pues de esto porque no es para sentirse orgulloso, pero fue un momento muy duro donde le reclamé mucho a Dios. Tuve la soberbia de reclamarle mucho a Dios, de decirle, ¿por qué me permitís vivir esto? Si yo te he servido, si yo estaba a tu lado, si, ¿cierto? Y tuve un bajón, me alejé unos meses de la oración, de todo esto, estando casado ya. A consecuencia de esto, el matrimonio sufre mucho, sufrimos mucho en el matrimonio. Mi esposa, eh, mucho más porque cuando yo pierdo ese dinero, a mí me lo roban, pues, y, y yo no quise contar con ella, ¿cierto? Yo me quedé en silencio y no le conté nada, tratando de solucionar las cosas y solucionando las cosas, las empeoré, ¿cierto? No. Y bueno, y ahí es donde le reclamo a Dios que por qué me permite vivir esto, me alejo y al final todo se vuelve un caos, José. Pues no te imaginas, no te voy a contar detalles porque, por cuestiones de tiempo y eso, pero para que todos lo entendamos, que sirva de enseñanza para muchos que caminamos en la fe. Yo me sentía muy fuerte en la fe, me sentía muy bien. Y cuando llegó el momento malo, en vez de poner en práctica la fe, lo que hice fue alejar, echándole la culpa a Dios, con todo el conocimiento, José, con todo el conocimiento de eso. Y, y me tocó arrepentirme de muchas cosas, José. Me tocó arrepentirme, le fallé a personas que nunca había les fallado, traicioné la confianza de gente por el desespero, por por la angustia que sentía en ese momento. Estuve a punto de quitarme la vida, estuve a puntico de quitarme la vida también. Y para complementarlo primero, te voy a contar esto. Yo dejé de hacer el rosario unos meses, ¿cierto? Y ese día yo salí a trabajar y cogí un denario de un dedito, y me lo llevé en la mano y me fui. Y en el camino sentía muchas ganas de quitarme la vida. Aquí en Medellín existe algo que se llama el metro, ¿cierto? Y yo para irme a trabajar me transportaba en el metro. Ese día, muy AM, 6 de la mañana, iba a montarme en el tren. Cuando vi que el tren iba entrando, cogí mi morral y me lo apreté y dije, me voy a tirar. Ya no soportaba más, José, ya no aguantaba más. Ya las deudas, las llamadas, las situaciones en mi casa, todo eso me tenía totalmente agobiado y aplastado, José. Pero cuando pensé en eso, inmediatamente apreté el denario que tenía en la mano y lo miré y recordé las primeras palabras que te dije ahorita. Acuérdese aquí de lo que pidió y a quién se lo pidió. Inmediatamente en mi corazón entró otra vez esa. Yo dije, no, yo tengo unos hijos, tengo una esposa, yo no puedo hacer esto. Me monté al metro y hablé con un amigo psicólogo, que es un psicólogo católico muy bueno que tengo, afortunadamente. Yo he sido muy bendecido, José, con las personas que han estado alrededor mío. He sido muy bendecido. Este muchacho, yo pensé que no me iba a contestar porque estaba muy temprano y me contestó inmediatamente, me dijo, ¿qué te pasó? Yo le dije, estoy asustado, me pasó esto y esto y esto. Inmediatamente me dio las claves pues como para controlarlo. Y, y ese es otro punto donde se marca mi vida, José. Eh, ya sabes lo que me tocó hacer, me tocó desnudarme nuevamente delante del Señor. Le pedí perdón de todo corazón, eh, porque había dañado muchas cosas de las que Él mismo me había dado y, y yo no tenía, yo sabía que no había otro camino, José. El camino es
Cristo es el camino siempre, José. Para todo el que lo escuche, el mejor camino siempre es Cristo. Cristo es el camino. No existe otro camino. La misericordia de Dios es tan grande, José, que yo me desnudo delante de Él. Cuando te digo desnudo es literal. Yo desnudé mi alma nuevamente, mi corazón, y le digo al Señor, ya mis fuerzas se acabaron, perdóneme por haberlo abandonado, aquí estoy de nuevo. ¿Sí? Cuando yo volví a la casa de mi mamá después de separarme con la mujer que vivía, ese domingo fui a misa con mi mamá y el evangelio era el hijo pródigo, ¿cierto? Cuando a mí me pasa esto, cuando a mí me pasa esto, le pido perdón al Señor, voy a la Eucaristía, el evangelio era el hijo pródigo. Son cosas que uno, que la uno se queda extasiado y uno dice, ¿cómo el Señor es tan congruente con sus actos y con sus cosas? Y yo en esa Eucaristía, José, lloro nuevamente lo que usted no, lo que usted se imagine. Fuera de eso, yo era flaco, yo me había puesto flaco como un lenguejo, ¿sí me entiende? Dentro de esto, pues, ya al pasar los días, después de pasar muchas situaciones, ahorita te cuento un poquito. Yo voy a esa Eucaristía, ese Evangelio, recuerdo otra vez todo, y el Señor me da esa fuerza nuevamente. El Señor me vuelve y me dice, aquí estoy. Yo nunca me he ido de su lado, yo estaba ahí siempre, yo siempre lo abracé, yo siempre lo acogí. Ese evangelio narra cuando el papá se para y va y abraza al hijo, ¿cierto? Y, y yo revivo esa, o sea, yo vivo esa escena en esa Eucaristía porque yo estoy volviendo, yo, yo, yo le dije al papá, yo le dije a mi papá, deme la herencia que me voy porque quiero disfrutar de eso, ¿cierto? Es demasiado bonito, José, ese momento y vuelvo y tomo fuerza, ¿sí? Obviamente, eh, dentro ya hay muchas situaciones que hay que resolver, ¿sí? Las deudas, en este momento pues todavía sigo resolviendo esas cosas, pero ya no hay angustia, ya no hay miedo, ya no hay temor, ¿cierto? Ya se han resuelto muchas. Si quieres que te diga, José, tuve personas que se sentaron conmigo y me dijeron, te perdono la deuda, no me tienes que pagar absolutamente nada. Sí me hago entender. Entonces, que esto también sirva, José, para todos los este camino, que entre más avancemos en él, más hay que orar, más hay que hacer sacrificios, más hay que entregar, más renuncias hay que hacer para cuando pase, cuando llegue una enfermedad. Nosotros no estamos exentos de esas cosas. Una quiebra económica, una enfermedad, un accidente, X tipo de situaciones. Cuando lleguen esas situaciones, ahí es donde hay que ser fuertes y no, y no cometer los errores que yo cometí. Entonces, te quería contar esto porque me parece también muy bonito que todos los que vimos la fe lo escuchen y tomen fuerza, que el Señor siempre va a estar ahí con nosotros y que a pesar de la situación, Él nunca nos va a abandonar, Él nunca nos va a abandonar y siempre nos va a dar esa mano de apoyo y siempre nos va a sacar. Hoy, hoy mi esposa y yo podemos estar tranquilos, no, no, no somos millonarios, ¿sí? No, pero nunca nos ha faltado nada, nunca nos ha faltado nada, José. Tuvimos la oportunidad de aprender y pedirnos perdón. Yo le pedí perdón a mi esposa y cuando vos pedís perdón y logras reconciliarte con esa persona que lo entrega todos los días con vos, por vos, eh, vos aprendés y tomás otras fuerzas más, otras fuerzas extras para seguir en la lucha, para no rendirte, ¿sí? Tuve que pedirle perdón a mucha gente también, lo tuve que hacer, pero, pero todo eso sirve, José, para un aprendizaje muy bonito. Todo eso sirve para un aprendizaje muy bonito. Lo malo del ser humano no es que se equivoque, sino que no corrija el error. Y, y si alguien te enseña a corregir el error es Dios, ¿sí? Dios te muestra el error, te permite vivirlo y te saca de él, te saca de ahí, porque así actúa la misericordia de Dios. Entonces, bueno, hoy tengo una vida, o sea, tengo un matrimonio excelente, ¿sí? La gente cree que tener un matrimonio excelente es no tener dificultades, no, no.
tengo un matrimonio excelente es porque tengo una esposa excelente, una familia excelente, que todo el tiempo trabajamos en corregirnos y en construir, ¿cierto? Eh, construir el matrimonio, construir el hogar, la familia, que es el núcleo más importante. Y, y día tras día se va mejorando, día tras día, pasito a pasito, José, no hay que gastar afán con Dios. Dios llega en el momento preciso siempre. Y, y cuando uno entrega las cosas a Él, tiene que vivir el tiempo de Él y dejar que Él haga las cosas como Él quiera. Y bueno, Richard, como hablábamos, Dios se vale de todo para llamarnos nuevamente. Te quiero hacer una pregunta. De pronto hay muchos jóvenes o padres de familia que por ahí viven situaciones económicas difíciles, que por ahí pasan por momentos complicados de pareja, de familia, incluso están desempleados y con muchas deudas, y que ven que la vida no tiene mucho sentido, o jóvenes que por ahí sienten que es imposible salir de las drogas. ¿Qué mensaje les das tú a esas personas, Richard? Bueno, no, el mensaje, el más importante de todos es acercarse a Dios, conocer a Dios, creer en Dios y creerle a Dios, porque no solamente basta con creer en Dios, sino hay que creerle a Dios, ¿sí? Obviamente, humanamente hay que también trabajar y luchar, pero lo que no se puede perder nunca es la fe, José. Yo pienso que la fe te da ese plus de saber que todo se va a resolver, ¿sí? Y cuando vos acrecentas tu fe, nosotros, las personas, los cristianos, en todas sus denominaciones, lo que le tenemos que pedir al Señor siempre es que acreciente nuestra fe, porque, porque estas situaciones que vos me contás, mm, la economía, las drogas, hoy tanto los jóvenes sobre todo hoy como sufren con sus depresiones, con el bullying y con un poco de situaciones que se presentan. Eh, Simplemente se trata de esas ausencias, de esa ausencia de Dios que hay en los corazones de las familias, de los padres, porque hay veces todo empieza desde los padres también, desde sus generaciones, ¿sí? Las infancias de los padres hay veces no las conocemos y, y así como fueron criados, crían los hijos, entonces crecen con un poco de vacíos que generan todas estas situaciones y nada, ese es mi consejo, José, creer en Dios y creerle a Dios. Eso, de ahí parte todo. Ahí vos encontrás tus respuestas, tus caminos de solución, encontrás tus bendiciones y poquito a poco. Dios tiene un poder tan bonito que Él te lo puede solucionar todo de una vez o puede trabajar con vos para que solucione, para que cuando vos recibas el premio grande, eh, tengas la humildad de poderlo manejar bien también, ¿cierto? Entonces, creerle a Dios es lo más hermoso que te puede pasar a vos, a mí y a cualquier persona en el mundo. Si una persona que escucha esto no cree en Dios, conózcalo, crea en Él. Si hay personas que creen, que escuchan y creen en Dios y no confían en Él, créanle a Él, confíen en Él, acrecienten la fe, busquen la ayuda espiritual idónea. Sí, obviamente eh, lo mejor que puede pasar es que vengan a la Iglesia Católica. Sí, la Iglesia Católica lo tiene todo y, y eso no es un tema que uno tenga que discutir, eso es una verdad. Eso es una verdad, la Iglesia Católica lo tiene todo y, y aquí va a encontrar uno todo lo que uno necesite para vivir esta vida de fe, esta vida espiritual que es tan hermosa, esta vida espiritual que no tiene, no se compara con otra vida. Como decía Jorgito un día, o como nos decían en un retiro que estuvimos, ni la mejor playa del mundo se compara con sentir el gozo y el amor de Dios en el corazón. Entonces ese es el consejo, José, sencillo. Busquen a Dios,
busquen a Dios. No importa la situación, soy testigo, soy testimonio de eso. No importa la situación. Todavía tengo muchas cosas que resolver, como te digo, pero ya no tengo dolor, ya no tengo angustia, ya no tengo miedo, ya respiro tranquilo, poquito a poco voy solucionando y sé que voy a solucionar todo. Sé que si le debo plata a alguien se la voy a pagar en algún momento porque yo sé que Dios me va a conceder eso, ¿sí me entiende? Y, y sé que si tengo que resolver una situación en mi hogar, la voy a resolver. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, porque Dios está ahí, ¿sí? Y, y eso es fabuloso, José. Eso no existe una palabra para definir eso. No la hay, no la hay. Yo puedo hablar aquí otras 2 horas si quieres y voy a hablar y voy a hablar y voy a hablar y no voy a encontrar cómo definir lo que se siente vivir una vida al lado de Dios. Un viaje inicia en mi corazón, paso a paso hacia la redención. Las luces guían hacia el destino, un camino lleno de fe y sentido. Mi autopista a Roma va, con historias que iluminan más, testimonios de amor y de verdad, un sendero hacia la eternidad. Ven conmigo y escúchalos hablar. En su andar encontramos paz. Mi autopista a Roma está abierta para todos sin mirar